Buenas tardes, docente. Aquí le vamos a presentar el seminario 3. El tema es olagenuros de alquilo. Somos el grupo C. Los integrantes son Mario Xi, Abad, Sofía Cedeño, Wilson Maridueña, Miriam Olvedo, Paule Pilco, Naomi Quinto, Sofía Santamaría, Edwin Trejo y Arturo Yepes. El tema es olagenuros de alquilo. Introducción. Los alcanos, los aloalcanos, también conocidos como olagenuros de alquilo, es un tipo de compuesto orgánico que contiene un átomo de olágeno como cloro, bromo y yodo, unido a un átomo de carbono en una cadena alquílica. Los aloalcanos son importantes debido a su reactividad química, que se deriva de la presentación de átomos de olágeno. Esta reactividad puede ser aprovechada por la reacción de sustitución nucleófila, donde el átomo de halógeno es reemplazable por otro grupo funcional. Vamos a hablar también sobre la estructura general de olagenuros de alquilo, X y R, donde R representa un grupo de alquilo o una cadena alquílica que se puede variar en una longitud o ramificación. X representa un átomo de halógeno como el cloro y el bromo y el yodo. Es una forma simplificada como mostrar la estructura de olagenuros de alquilo, donde la cadena alquílica se muestra como una línea de átomos de olágeno que se indica como un sustituyente unido a la cadena. La letra R se utiliza para representar cuando un grupo de alquilos específico, ya que puede variar dependiendo del compuesto de partículas. Nomenclatura de los halogenuros de alquilos. Aquí, como pueden ver, hay dos ejemplos de uno. El primero es 2-cloropropano y el otro es un bromo 3-clorobutano. Reacciones de sustitución SN1 y SN2. SN1 es RX, producen R más y más X menos. SN2 RX más NU con símbolo negativo producen R con signo negativo, NU más X con símbolo negativo, donde R representa un grupo de alquilo o cadena alquílica y X representa los átomos de olágeno original y NU representa los nucleófilos, es decir, un grupo que reemplazará al olágeno en la reacción. Reacciones de eliminación E1 y E2. Las reacciones de eliminación tanto como E1 y E2 son otro tipo de reacciones comunes de los halogenuros de alquilo, donde se forma una doble y triple enlace y se elimina un átomo de olágeno o un átomo de hidrógeno. Gracias. Vamos a hablar sobre el concepto de los halógenos de alquilo, que son compuestos orgánicos derivados de los alcanos, en la cual los átomos de halógeno, cloro, bromo, yodo, han reemplazado a uno más átomos de hidrógeno. En este átomo de halógeno se denomina X, que está enlazado a un átomo de carbono con hibridación sp3. El halógeno es más electronegativo que el carbono. El enlace carbono X está polarizado con una carga parcial positiva en el carbono y una carga parcial negativa en el halógeno. La estructura química de los halógenos de alquilo tiene la fórmula general Rx, en el cual R representa un alquilo sustituido a un grupo alquilo y X es el halógeno, que puede ser flúor, bromo, cloro o yodo. El enlace carbono-halógeno es el resultado del solapamiento de un orbital sp3 del carbono con un orbital híbrido de halógeno. El halógeno es el átomo de halogenuro X y las reacciones características de un halogenuro de alquilo son las que tienen lugar en el halógeno. En los halogenuros de alquilo, el grupo funcional es el halógeno. Se clasifican de acuerdo a la naturaleza del carbono, que vamos a hablar a continuación de la clasificación.
que es primario. En un alcano primario, el carbono unido al átomo de halógeno solo está unido a otro grupo alquilo. En el carbono secundario, el carbono unido con el átomo de halógeno se une directamente a otros dos grupos alquilo que pueden ser iguales o diferentes. Y en un terciario, el átomo de carbono que contiene el halógeno está unido directamente a tres grupos alquilo, los cuales pueden ser cualquier combinación, sea igual o diferente. Buenos días. A continuación vamos a ver un poco sobre la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Recordemos un poco qué es un halogenuro de alquilo. Bueno, recordemos que es cuando en una cadena de carbonos, uno de los hidrógenos de estos es reemplazado por un elemento del grupo de los halógenos, que son el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. ¿Ya? Vamos a aprender a nombrarlos a continuación. Hay dos maneras. Una manera que es la oficial, la reglamentada por la IUPAC, la que nosotros tenemos que usar, y otra que es una manera un poco común por ahí que suelen usar para nombrarlos. Pero de las dos, la que vamos a aprender más a utilizar es la IUPAC. Vamos a empezar con un compuesto simple, con este de aquí. Lo primero que tenemos que saber para poder nombrarlos a los hidroalquilos es casi igual que como nombrar cualquier otro compuesto, según las normas de la IUPAC. Primero vamos a enfocarnos en ver cuál es la cadena más larga de carbonos. Tenemos un carbono, tenemos dos carbonos, tenemos aquí un grupo etilo y a uno de los carbonos está unido un cloro. Ese es el elemento del grupo de los halógenos que reemplazó a un hidrógeno. Entonces, de manera común, ¿cómo lo nombraríamos? Bueno, el cloro es como el que va a tener el protagonismo aquí. Y el grupo etilo es como el que va a estar unido, ¿no? Entonces, esto de manera común se la llamaría el cloruro de etilo. Así de fácil. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos de la manera IUPAC? Es aún más sencillo. Simplemente tenemos que añadirles unas cositas más. Igual tenemos que ver cuál es la cadena más larga, ¿no? Tenemos dos. Entonces recordemos, qué tipo de cadena es? Es una cadena de dos carbonos. Entonces es un alcano, porque no tiene más tipos de enlaces, solo tiene un enlace simple, un enlace normal. Entonces es un etano. Entonces se le escribe, al igual que como nombramos los compuestos normales, se le pondría primero la cadena más larga, es un etano. ¿Y a cuál está unido? El primer carbono está unido a un cloro. Entonces se le llama cloroetano. Miran, eso es todo. Eso es todo. Así se nombraría este compuesto, cloroetano. Si fuera una cadena más larga de carbonos y el cloro estaría unido, por ejemplo, en el carbono 5, ahí sí se especificaría el número de carbono al que va unido. Que sería 5-cloroetano. Vamos a una cadena un poquito más larga y con otro elemento. Vamos a hacer una cadena con 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer una cadena de 7 carbonos. Vamos a poner un bromo. Y vamos a ponerle dos sustituyentes. Un metil aquí y un metil ahí. Sencillito, ¿no? Vamos a nombrarlo directamente con la nomenclatura que nos da la IUPAC, la oficial, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Igual identificamos primero la cadena más larga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Cómo se llaman los que tienen la cadena más larga y sus enlaces son simples? Es un heptano. Heptano, ¿verdad? Ahora, ¿qué sustituyentes tiene? Tiene, primero vemos, un bromo. ¿En qué carbono? En el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el segundo carbono. Si iniciáramos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Ahora vamos a los grupos, a los sustituyentes. Tenemos dos metilos. ¿Pero en qué carbono están? Si empezamos desde este lado, 1, 2, 3, 4. Y en el 5. Y si empezamos de acá, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Y están en el 3, en el 4 y en el 6. Aquí nos vamos a enfocar en el número que esté más próximo al 1, ¿no? Que sería el primer carbono. Por eso es que empezamos de izquierda a derecha, porque desde acá tenemos que en el segundo carbono ya empiezan a haber sustituyentes. Entonces, sigamos nombrándolo, ¿no? Tenemos dos sustituyentes metilos, entonces se le ponen los carbonos que están, 2, 3, 4, 4,5 dimetil heptano. Y el elemento, el protagonista, el bromo, se encuentra en el 2, 2 bromo, 4,5 dimetil heptano. Y así de simple se nombran los halogenuros de alquilo. Puedes hacer cadenas más largas, puedes hacer cadenas con enlaces dobles, enlaces triples, pero vas a usar la misma regla que hemos usado en la regla de la IUPAC hasta ahora. Y aplicando esos principios es imposible de perderse. Muchas gracias por todo y continuamos. Hola, yo les voy a hablar sobre las propiedades químicas, reacción de sustitución SN1 y SN2. ¿Qué son las reacciones químicas SN1 y SN2? Estas reacciones se llaman así porque es el ataque de un nucleófilo a un halogenuro de alquino. Generalmente, estas, en otras palabras, a una especie con carbono tetraédrico sp3 unido a una especie con rica densidad electrónica forman un enlace polar. El halogenuro de alquino pueden sufrir una reacción de sustitución, como por ejemplo, Y es el nucleófilo y reemplaza a X, que es un grupo saliente. Otro tipo de reacción es cuando se dan condiciones que ocurren sustituciones o ocurre también una eliminación. El grupo saliente sale y se elimina junto al átomo de hidrógeno y se forma un alquino. El carbono polar, carbono halógeno, hace que los halogenuros de alquino experimenten una reacción de sustitución o eliminación. La estructura depende del halogenuro de alquino. Los mecanismos de reacción de sustitución nucleofílica y de eliminación pueden ser unimoleculares o bimoleculares. Su importancia en las reacciones químicas. En general, cuando más básica sea una especie, mayor es su actividad nucleófila. Aunque hay excepciones, y como esta regla, por ejemplo, que es una base muy débil, pero un reactivo nucleófilo bastante fuerte. Tenemos dos tipos de reacciones, reacción SN1 y reacción SN2. Reacción SN1 o sustitución nucleofílica unimolecular. Esta reacción es más de 1 millón de veces más rápida que la reacción de bromuro de metilo, un compuesto sin impedimento estérico, en el que el mecanismo es el paso número 1 a la ruptura del enlace carbono-bromuro. Es la etapa lenta en la que forma un carbono catión. La etapa rápida es cuando ataca el nucleófilo para formar un producto, y el último paso es la desprotonación, que forma un alcohol. Los factores que afectan las reacciones SN1 tenemos como número 1 el grupo saliente, que determina la velocidad de una reacción SN1. Es la disociación del halogenuro de alquino para formar un carbocatión. Dos factores afectan la velocidad de una reacción SN1. La facilidad con la que el grupo saliente se disocia del carbono y la estabilidad del carbocatión que forma y no del nucleófilo. Debido a que el paso determina la velocidad de una reacción SN1, es la formación del carbocatión terciario más rápido, y puesto que el nucleófilo entra en juego después del paso determinante de la velocidad. Tengo también la segunda reacción, que es reacción SN2, sustitución nucleofílica y bimolecular.
En 1937, Edward Hughes y Christopher Inglot pusieron un mecanismo de reacción SN2 basándose en tres evidencias experimentales. La velocidad de reacción depende de la concentración del halogenuro de alquino y del nucleófilo. Cuando los hidrógenos de bromuro de metilo se reemplazan sucesivamente con grupos de metilo, la velocidad de reacción con un nucleófilo dado se hace progresivamente más lenta, puesto que el nucleófilo ataca la parte posterior del carbono y que se une al halógeno. Los sustituyentes voluntarios unidos a este carbono dificultarían el nucleófilo que tenga acceso a la parte posterior y disminuirá la velocidad de la reacción. Esto explica que cuando la sustitución de los grupos de metilo por hidrógeno de bromuro sea progresivamente más lenta y la velocidad de la reacción sea progresivamente más lenta a la velocidad de la reacción. Este fenómeno conocido como impedimento estérico sucede cuando los grupos voluminosos están en camino al sitio de reacción. El impedimento estérico hace que los halogenuros de alquino tengan la siguiente reactividad relativa en una reacción SN2. Los factores que afectan esta reacción es el grupo saliente electrófilo, que cuando más débil o estable sea la base, mejor será el grupo saliente. Eso es todo, muchas gracias. Valentina. Me está comiendo. Para el problema. Bien, aquí ponemos a nuestro solvente que también pues va a transformarse como una base. Usamos este protón para dejar libre a este oxígeno. Aquí está el producto final. Aquí está la cadena de carbonos. Aquí está el oxígeno. Estos dos carbonos. Y tenemos dos pares de electrones libres que son de color azul. Aquí es una reacción ácido-base. Tomamos un protón, estos electrones de color azul quedan aquí y así formamos un producto final que es un éster y no tenemos que preocuparnos por la estereoquímica ya que no tiene ningún centro chiral o carbono chiral. A continuación, mi nombre es Paula Pilco y hoy vamos a hablar sobre el mecanismo de reacción SN1 y mecanismo de reacción SN2. Bien, empezamos. Mecanismo de reacción SN1. Podemos ver este haluro de alquilo. El carbono que está unido al bromo también está unido a otros dos carbonos, así que este es un haluro de alquilo secundario. Por lo tanto, puede ocurrir una reacción mediante un mecanismo SN1 o SN2, pero necesitamos tomar en cuenta al nucleófilo y al solvente para decidir cuál. En este caso, el nucleófilo es el ácido fórmico, que es un nucleófilo débil, y el agua es un solvente polar prótico. Y sabemos que estas dos cosas favorecen al mecanismo SN1. Por lo que el agua, al ser un solvente polar prótico, puede estabilizar el carbocatión que obtendremos. Entonces, el primer paso es la pérdida del grupo saliente, con lo que se forma el carbocatión. Estos electrones se van junto con el bromo para formar el anión bromuro, y como le quitamos un enlace a este carbono de color rojo, ahora tendrá una carga de formal positiva. Bien, aquí ya está dibujando el anillo con sus dos electrones pi, y este es el carbono rojo que ahora tiene una carga formal positiva. Y ahora vamos a resaltar este carbono de color rosa corresponde a este carbono
para que así sea más fácil ver el mecanismo. Entonces, esto es nuestro carbocatión secundario. Además, es un carbocatión bencílico que lo hace más estable, porque porque los electrones pi del anillo ayudan a generar otras estructuras de resonancia para estabilizar la carga positiva. En este caso, el nucleóxido es el ácido fórmico y va a atacar al electrón. Bien, aquí podemos observar dos oxígenos y uno de ellos es más nucleofílico que el otro. Y resulta que este oxígeno en el carbonilo es más nucleofílico que este oxígeno. Entonces, si nuestro nucleógeno ataca al electrófilo, entonces un par de electrones libres en este oxígeno forman un enlace con el carbono de color rojo. Bien, entonces veamos el resultado. Aquí tenemos el anillo, el carbono rojo y aquí se resaltan los electrones en el oxígeno. Estos electrones de color azul formaron un enlace con el carbono rojo. Entonces, aquí tenemos al oxígeno que aún tiene un par de electrones libres y este oxígeno está unido a un doble enlace a un carbono que a su vez está unido a un hidrógeno y del lado derecho tenemos el otro oxígeno y un hidrógeno. Y ahora tenemos una carga formal positiva en este oxígeno. Y este producto es estabilizado por resonancia. Así que podemos mover uno de estos pares hacia el enlace y lo que en estos electrones se mueven al oxígeno. Bien, sigamos. Entre los corchetes se encuentra nuestra reacción y aquí tenemos nuestro anillo. Después tenemos los carbonos. Aquí hay el enlace con este oxígeno que ya tenía un par de electrones libres y ahora solo hay un enlace con este carbono. Aquí está el hidrógeno y aquí está un doble enlace. Bien, podemos resaltar el movimiento de electrones, que estos electrones de color rosa se movieron para formar este doble enlace, que estos electrones de color rojo se movieron para formar este enlace. Ahora tenemos una carga formal positiva en este oxígeno. El producto del ataque nucleofílico por el oxígeno es estabilizado por resonancia y para llegar al producto final, digamos que una base que el agua entra y toma este protón y como estos protones se quedan en el oxígeno. Bien, aquí tenemos el anillo, aquí tenemos un oxígeno y aquí tenemos el carbonilo y un hidrógeno. Este oxígeno tiene dos pares de electrones libres y este oxígeno tiene otro par de electrones libres. Bien. Este par de electrones libres se quedaron en el enlace de este oxígeno. Y bien, aquí observamos que tenemos un centro chiral, ya que tiene 4 grupos diferentes que está unido a este carbono. Así que esperaríamos obtener una mezcla racémica. Así que esperamos tener los dos enantiómeros. Bien, siguiente mecanismo. El mismo SN2. Empezamos con el aquí tenemos un haluro de alquilo primario, que es un sustrato primario que podemos utilizar con el mecanismo SN2, porque necesitamos poco impedimento estéril. Y esto un ataque nucleofílico que al mismo tiempo se va a un grupo saliente.
En esta reacción, nuestro nucleófilo tiene que ser nuestro solvente, que en este caso es el etanol. Entonces, el oxígeno formará un enlace con este carbono, que es este de aquí. Entonces, el nucleófilo va a atacar al nucleófilo. Entonces, el nucleófilo atacará al electrófilo, que al mismo tiempo va a soltar el grupo saliente. Así que estos electrones se van junto con el yodo para formar el anión yoduro. Bien, aquí está lo que se forma. Primero se dibujó la cadena de carbonos. Aquí se forma un enlace entre el oxígeno y el carbono rojo. Así que el carbono rojo es este carbono y estos electrones de color rosa forman un enlace entre el oxígeno y el carbono rojo. Y el oxígeno aún está unido a este grupo etilo y lo dibujamos aquí. Y también está unido a este hidrógeno y se lo une aquí. Y aún tenemos un par de electrones libres en este oxígeno, así que lo colocamos acá. Entonces todo esto le da una carga positiva y necesitamos Reacciones de eliminación de los halogenuros alquilo, E1 y E2. Reacciones de eliminación E2. El mejor método para obtener alquenos es mediante la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Para poder explicar esto, se propuso un mecanismo en el cual el alqueno se formara en una sola etapa, la cual es la reacción de eliminación E2 o también conocida como reacción de eliminación biomolecular, debido a que en esta etapa, están involucradas dos moléculas, pero reaccionan al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, a pesar de que están involucradas dos moléculas. En esta, como pueden ver aquí, el ion hidróxido o el nucleófilo extrae o toma al hidrógeno que está unido al carbono beta y en el mismo momento en que está sucediendo esto, se está rompiendo el enlace entre el carbono alfa con el halógeno, que en este caso es el bromo. Una vez que pasa todo esto, los carbonos al momento de romperse el enlace quedan con un par de electrones libres, formando así un doble enlace. Como pueden observar de esta forma, aquí se están rompiendo los enlaces entre el carbono y el hidrógeno y entre el carbono y el halógeno y formando un doble enlace, obteniendo así un alqueno debido a la formación del doble enlace, una molécula de agua formada por el ion hidróxido que toma al hidrógeno y el ion bromo que se liberó, o sea, en el momento en que se rompió el enlace entre el carbono y el bromo. Reacción de eliminación E1. Esta reacción también conocida como eliminación monomolecular o unimolecular, se da en los casos en que existe una ausencia de una base fuerte y la presencia de un disolvente polar. Esta reacción se conoce como monomolecular debido a que interviene una sola molécula, pero se da en dos etapas, a pesar de que interviene una sola molécula. La reacción de estas dos etapas proviene del mismo intermediario, el cual es el carbocatión. Este carbocatión se forma en la etapa más lenta de la reacción. Aquí tenemos un compuesto químico. El enlace entre el halógeno, que en este caso es el cloro, con el carbono, se va a romper, formando así un carbocatión, debido a que el halógeno, el cloro, va a tomar ese par de electrón. Entonces el carbono se quedaría con una carga positiva debido a que está cediendo electrones. Entonces se forma un carbocatión. Ya, después, una vez formado el carbocatión, va a reaccionar con una molécula de agua. Como pueden ver aquí, tenemos al carbocatión y una molécula de agua. La molécula de agua va a tomar o a traer un hidrógeno
un hidrógeno, dejando así electrones libres, un electrón libre, un par de electrones libres, para que este compuesto aquí forme después un doble enlace, o sea, forme un alqueno. Obtenemos el alqueno o el ion oxonio, formado por una molécula de agua con el hidrógeno que tomó y un ion cloro, el ion cloro, que aunque no se ve aquí, pero también se forma. Voy a hablar sobre las diferencias de ambas reacciones de eliminación E1 y E2. La diferencia entre la reacción E1 y E2 son las reacciones de E1 y E2, que son dos tipos de reacciones de eliminación que difieren entre sí según el mecanismo de eliminación. Y dado que la eliminación puede ser un mecanismo de un paso o de dos pasos, que la diferencia principal entre la reacción E1 y E2 es que la reacción E1 tiene un mecanismo de eliminación unimolecular, mientras que las reacciones E2 tienen un mecanismo de eliminación bimolecular. Y para hablar sobre los principales factores que nos ayudan a predecir si la reacción E1, la eliminación de E1 son la base, lo que es la naturaleza de la base, que es lo más importante para determinar si la eliminación sigue un mecanismo de las reacciones E1 y E2 y si está presente en una base muy fuerte. Y para hablar sobre la eliminación E1, son las reacciones que son un tipo de reacciones de eliminación de dos pasos que se encuentran en la química orgánica. En estas reacciones de eliminación se eliminan o eliminan los sustituyentes en los compuestos orgánicos. Y los mecanismos de reacciones E1 se conocen como eliminaciones unimoleculares. Y dado que las reacciones E1 son reacciones de dos pasos, lo que significa que una reacción E1 ocurre en dos pasos llamados ionización y deprotonación. Durante la ionización, la eliminación de un sustituyente crea un carbocátion. En el segundo paso, la desprotonación, el carbocátion se estabiliza eliminando un átomo de hidrógeno como protón. Y para hablar sobre la eliminación E2, las reacciones E2 son un tipo de reacciones de eliminación que se encuentran en la química orgánica. En estas reacciones se eliminan los sustituyentes en los compuestos orgánicos, se eliminan o eliminan en un solo paso, y los mecanismos de reacciones de las reacciones E2 se conocen como eliminaciones biomoleculares. Y dado que el mecanismo de la reacción E2 es una reacción de eliminación de un solo paso con un solo estado de transición, y por lo tanto la degradación y la deformación del enlace químico ocurre en el mismo paso. Y en este tipo de reacciones se encuentra comúnmente en áluros de alquilos primarios, pero estos también se pueden encontrar en algunos áluros de alquilos secundarios. Y para dar un breve resumen de lo que estaba hablando sobre de las reacciones de eliminación E1 y E2, son que las reacciones de eliminación son reacciones químicas en las que se eliminan los grupos sustituyentes de los compuestos orgánicos, y especialmente de áluros de alquilo. Y la diferencia que la reacción E1 y E2 es que las reacciones E1 tienen un mecanismo de eliminación unimolecular, mientras que las reacciones E2 tienen un mecanismo de eliminación bimolecular. Gracias. El oro de alquino, más que todo aún común como haluro de alquilo, es un lípido jerarquizado que contiene como un halógeno como el flúor, el cloro, el bromo y también el yodo, que son próximos a una migaja de plumbagina o algo así, en una enlace de alquilo. Estos también son compuestos melodia, que son latamente utilizados en diversas aplicaciones industriales y químicas, que más que todo luego de esto aún presentan preocupaciones y se convierten como en una toxicidad, y su preparación más que todo es trastazo en el éter ambiental. También está la versatilidad y rendimiento más que todo es generalizado, que también son los halogenuros de alquilo, que se utilizan latamente en más que todo es como algo ligero, un poco ligero en lo que es en la parte de la orgánica, y también la obtención de una amplia gradación de existencias entre los químicos. Y también esto es la obtención también en los fármacos,
en las existencias de agroquímicas y existencias de químicas industriales. La toxicidad y molestias para la vigor, más que todo son muchos halogenuros de alquilos que están en las moléculas tóxicas por los seres humanos y otros organismos. Más que todos, algunos de ellos son ellos en la melodia son un poco irritantes para la piel, también los luceros y en los sistemas también respiratorios. Por lo tanto, más que todo se deben en los apoyos adecuados a avivar y servirse en los compuestos. También está la potencia del traspaso ambiental, que esto también tiene mucho que ver con lo que es la orgánica y sobre el tema que estamos a tratar. Más que todo los halogenuros de alquilos pueden mantener un traspaso hostil en el éter ambiental, que de algunos de ellos la melodía persistente y se acumulan en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Además, algunos halógenos de alquilos, más que todo son la melodia responsables de un despliegue de una raja de ozono en la atmósfera, lo que constituye que al desarrollarse tiene como un poco más de amplitud del ozono. Ya, más que todo es decir que los halogenuros de alquino, que es melodia compuestos de orgánicos latamente utilizados, luego aún presentan molestias para la vigor y el éter ambiental, que es noble utilizarlos en manos seguras y también cumplir las regulaciones pertinentes y despabilarse alternativas para asegurar y sostenibles también para cuando sean posibles. Gracias.